quedan un montón de temas que vamos a hacer después las preguntas. Ley de etiquetado, Francia o Chile, hay tanto para charlar con este tema, las políticas están funcionando, hay y no sabemos que existen o no se aplican, hay reglamentación o no, la gente sabe lo que pasa o lo que no pasa. Vamos a escuchar la próxima conferencia. Ahora va a hablar la doctora Celeste Carrero, María Celeste Carrero, impacto pronóstico a largo plazo en la enfermedad cardiovascular. Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir profundizando sobre el tema que expuso la doctora Tartaglione y vamos a hablar sobre el impacto a largo plazo de la obesidad infantil. Esta va a ser la hoja de ruta, vamos a tocar temas diversos. Primero vamos a hablar sobre si esto es un problema, ya nos debe haber quedado claro que sí, sobre los millones de niños obesos que hay, sobre la aterosclerosis pediátrica. Después vamos a reflexionar un poco de cómo llegamos a esto como sociedad, sobre el problema dual de la obesidad, el precio de la obesidad en pesos y en años y si es que hay una salida. Y vamos a tocar diversos temas sobre la alimentación de mandriles, vamos a hablar un poco sobre la soga y la deuda que implica este problema y veremos cómo todo se va relacionando. Bueno, lo primero que me planteé desde que venimos trabajando en la Fundación Cardiológica es si es un problema la obesidad infantil. Yo soy cardióloga de adultos, no veo pacientes pediátricos y cuando la verdad me hablaban de obesidad infantil lo veía como un problema alejado, digamos, al final de la ruta. Antes me preocupan los problemas de mis pacientes cotidianos. Empezamos a leer y a estudiar y a trabajar y como siempre vimos primero las estadísticas de Estados Unidos y vimos que en las últimas décadas la obesidad infantil se ha triplicado y el sobrepeso infantil se ha triplicado. Dijimos, bueno, pero eso es Estados Unidos, que ellos comen mal, nosotros tenemos otro tipo de dieta. No, en Argentina también ha pasado lo mismo y la verdad que hay estadísticas bastante serias que expresan que en las últimas décadas el sobrepeso y la obesidad también han aumentado en nuestro medio. Estos son esquemas muy lindos de la Secretaría de Salud, donde expresan que niños y niñas en edad escolar, como contaba Fiorella, 30% tiene sobrepeso y 6% tiene obesidad. Vuelvo a repetirle, yo soy cardióloga de adultos y decimos, ¿por qué esto es un problema para los cardiólogos de adultos? ¿Debería importarle a un cardiólogo de adultos esto? Y bueno, evidentemente sí, esto tiene un impacto en salud pública. Actualmente se están preocupando mucho todos los organismos internacionales y nacionales porque es una alarma. Estamos liderando el ranking de obesidad infantil en la zona, en Latinoamérica, y esto tiene impacto no solo en salud, sino un impacto económico grandísimo. Esto va a tener consecuencias sobre diferentes aparatos y ahora nos vamos a centrar sobre el aparato cardiovascular. Por un lado, tenemos que saber que el niño obeso, por lo general, tiene otros factores de riesgo cardiovascular, lo que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular mayores. ¿Sí? El 70% de los niños con obesidad infantil es hipertenso o dislipémico, o a veces tienen los dos factores de riesgo combinados. Es decir, que esto ya no es algo estético y que altera el peso, lo osteoarticular, está impactando en la mortalidad de estos chicos y estamos hipotecando el futuro de estos pacientes. Tenemos que repasar un poco y saber que el tejido adiposo no es meramente una suma de adipocitos, sino que es un tejido metabólicamente activo que libera interleuquinas, libera proteína C reactiva, libera angiotensinógeno, todo aquello contra lo que luchamos diariamente en nuestro consultorio lo libera el tejido adiposo y va a generar así hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2, inflamación, aterosclerosis. Esto tiene componentes genéticos, evidentemente en las familias de obesos hay más niños obesos, pero también tiene un componente de comportamiento, porque en las familias de obesos también se come diferente y obviamente el ritmo de actividad física es diferente. Y también hay un componente del ambiente. Y todo esto va a ir conformando lo que se llama el círculo vicioso de la obesidad infantil. El niño obeso infantil cada vez realiza menos ejercicio, se alimenta peor, cada vez aumenta más de peso, tiene más chances de ser un adulto con sobrepeso, un adulto obeso y cada vez va a tener más impacto en su morbimortalidad. Y acá tenemos el primer problema, la aterosclerosis precoz. Todos nosotros la conocemos, todos nosotros conocemos a los adultos con aterosclerosis, pero la aterosclerosis no comienza en la adultez, comienza en la infancia y en la adolescencia como una estría grasa, una lesión inicial, y esto es un continuo. Una vez que está la lesión va a ir progresando. Esto ya se sabe hace más de 60 años, este fue el primer trabajo que publica en la historia en soldados que habían muerto en batalla, chicos que tenían 19, 20, 21 años en la guerra de Corea, publican que en ese momento con esa dieta y esa realidad, el 30% de ellos ya tenía placas fibrosas en las coronarias
y casi un 40% tenía placas ateroscleróticas en las coronarias, de las cuales no habían tenido síntomas. Ellos murieron en batalla por otra causa. Y de eso se ha ido investigando, y hay la verdad mucho publicado, y quizás en cardiología de adultos no se le presta mucha atención. Y por ejemplo, 1 de cada 3 niños afroamericanos menor de 10 años que mueren en un accidente de tránsito, hay un trabajo de necropsias que muestra que ya tiene placas ateroscleróticas en la aorta. Y hay mayor prevalencia cuanto mayor es la obesidad de los niños, y esto sobre todo se ve en hombres, no tanto en niñas mujeres. Y la estría grasa es la lesión inicial de todo este continuo que después va a derivar en una placa aterosclerótica y se desarrolla en el mismo lugar donde hay flujo turbulento y shear stress que ya conocemos, desarrolla luego la placa. Ahora, ¿por qué hay esta aterosclerosis pediátrica? Podríamos decir, ¿esto es algo nuevo? O sea, ¿es del siglo XXI? Y bueno, no. Hay paleopatólogos que ya vienen investigando que con la modernidad el ser humano empezó a desarrollar aterosclerosis. Hay momias de 4.000 años de antigüedad que tenían aterosclerosis. Pero antes quizás no era un problema con impacto en salud porque no sobrevivían tantos años. A medida que la humanidad comenzó a sobrevivir más, la aterosclerosis empezó a tener un impacto importantísimo. Y para reflexionar un poco, y digo, siempre son situaciones que abren un poco la cabeza, investigando en biología, veamos qué niveles de colesterol total maneja. Por ejemplo, el oso pardo, 70 miligramos de decilitro. Un mono aullador que genéticamente no está muy lejos de nosotros, 100 miligramos de decilitro. Un mandril, 112 miligramos de decilitro. Y un rinoceronte que es vegetariano, 75 miligramos de decilitro. El ser humano, con la modernidad, ha cambiado mucho sus hábitos, pero genéticamente no estamos muy lejos de los gorilas, de los chimpancés, de los mandriles. Y esto se ve cuando analizamos poblaciones que han mantenido costumbres precolombinas, por ejemplo en América, que sin tener acceso a cloacas ni a agua potable, manejan un LDL de 70 y tienen el 80% de su población score coronario de calcio de 0. O sea, no tienen aterosclerosis en la medida que tenemos nosotros. Y nosotros los vemos desde nuestra visión aburguesada, se podría decir, decimos, de esta gente no tiene cloaca, no, qué mal que vive, qué mal que se alimentan, y sin embargo, comen mejor de lo que comemos nosotros. El cuerpo está más adaptado para la dieta de ellos quizás que para la nuestra. Ahora, algo muy anecdótico de este trabajo, que es un trabajo hermoso que se publicó el año pasado, que en el 2011 a esta gente le dieron lanchas desde el gobierno y dejaron de remar. ¿Y qué pasó? Empezó a subir el LDL. ¿Y qué pasó? Empezó a subir el peso de la población. Es decir, que lo que se asocia a progreso los deteriora en su calidad de vida y en sus índices séricos. Pero la aterosclerosis no es el único problema, también está la hipertensión relacionada con la obesidad. Acá tenemos al doctor Schiavone, experto en hipertensión arterial, y también hay impacto en el ecocardiograma. Los niños obesos con circunferencia abdominal elevada y mayor índice de masa corporal también tienen aurículas más grandes y mayor masa ventricular izquierda. Y esto se relaciona a la hipertensión arterial por un lado y al mayor riesgo que tienen de desarrollar fibrilación auricular a largo plazo. Es decir, que hay varios aspectos y podríamos decir cómo en esta época de tanto avance, de tanta tecnología, llegamos a esto. Estos eran mis pacientes, la mayoría de los pacientes atendemos nosotros cuando eran niños. Jugaban a la soga, jugaban al rango, jugaban a la payana, cocinaban en la casa, la comida era mucho menos conserva y con mucho menos sodio. Y estos son los pacientes que vamos a atender en 30 años, ¿sí? Esta es la dieta que le estamos dando a los chicos y este es el juego moderno de los chicos, ¿sí? Una tablet que es lo que reciben para Reyes y para Navidad y que piden todos los niños, pero probablemente piden por un mandato que le hemos dado a los adultos. Y en promedio los niños en edad preescolar pasan más de 2 horas al día en una tablet. Esto va a tener un impacto económico si estas son nuestras salas de espera que por sí ya están atiborradas. Esto van a ser en el 2035, porque todos estos niños van a llegar a la adultez con aterosclerosis, hipertensión, obesidad. Es decir, que va a tener un impacto económico y por eso le preocupa a los ministerios, a la OMS. Y hay un problema dual además. No solamente es una enfermedad de los ricos, como en algún momento se pensaba. En la Argentina tenemos un problema doble. Tenemos población muy pobre, población con más poder adquisitivo y en ambos grupos la obesidad representa un problema importante. Fíjense ustedes acá que la ciudad de Buenos Aires en el 2013 era la ciudad con menos índice de obesidad, que por ahí igual es alto, y en La Rioja, en las provincias más pobres, la obesidad es casi del doble. Chaco, Formosa, pasa lo mismo, Santiago del Estero. No es que solo tienen desnutrición, también tienen malnutrición.
Esto obviamente tiene impacto en salud pública, en años de vida, en calidad de vida y en plata que va a tener que gastar el Estado para atender a todos estos pacientes. Se asocia a muerte prematura, a un montón de comorbilidades y hay 2,6 millones de muertes anuales relacionadas a esto. Es decir, que con el progreso hemos pasado de esto, yo no digo que todos tengamos que andar cazando jabalíes por ahí, pero por ahí para reflexionar, a esto, ¿sí? Y hemos llegado a adultos con LDL de 140 y gastamos millones de pesos en drogas para volver al LDL de 70, que vemos trial, que nos muestran que es beneficioso. Claro que es beneficioso, es el LDL que nunca deberíamos haber abandonado. Y ven lo que sale, por ejemplo, rosuvastatina de 20 miligramos, PCSK9, que ahora toda la industria va a intentar vendernos, y también la metformina. ¿Hay una salida después de esta visión tanto depresiva? Y sí, hay una salida y es más fácil de la que creemos, y hay generaciones que están creciendo y estamos, digamos, a tiempo de inculcarles hábitos saludables, que es tan sencillo como lavarse las manos, comer sano, el valor de la fruta, las verduras, correr, salir a jugar, quitar las pantallas un poco de su vida y no asociar lo saludable a algo aburrido o feo. Lo saludable puede ser rico también, y no hay nada más rico que una sandía, una frambuesa, eso es todo saludable. Y no son los niños los que no quieren comer sano. A veces una cajita feliz puede ser tan atractivo como esto, que es una ensalada de frutas que no tiene azúcar, no tiene nada, y le pusimos 2 Playmobil arriba, ¿sí? Entonces es salir un poco del costumbrismo, decir los niños quieren eso y solo tienen esa opción. Involucrar también a los niños en la cocina, que es una actividad que les divierte mucho y estamos aprendiendo mucho de eso, y salir de este juego, que esto no es un juego saludable, y empezar a jugar más en la vereda, en la calle, en el patio, en la plaza, que tenemos muchas. No son los niños de ahora que no saben jugar, sino que no les hemos enseñado el valor de una tiza y una rayuela, por ejemplo. Así que bueno, concluyendo, la obesidad infantil es un problema global, tiene impacto económico y social en la Argentina también, se asocia a un aumento de morbi-mortalidad, coexiste con otros factores de riesgo y con el desarrollo de enfermedad cardiovascular temprano, es consecuencia de los hábitos que hemos adquirido con este progreso evolutivo que tuvimos, y es imperioso llevar adelante medidas que promuevan hábitos saludables desde edades tempranas, porque se viene un problema muy grande. Muchas gracias.